Washington, Casa Blanca, 2025. Las cámaras están encendidas, los micrófonos abiertos y la expectativa es máxima. Todos los medios del mundo han centrado su atención en una reunión que podría cambiar el rumbo de la geopolítica global. Por un lado, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, impredecible, directo y sin filtros. Un líder que ha construido su imagen en la confrontación y que siempre juega según sus propias reglas. Por el otro, Volodymyr Zelensky, el rostro de la resistencia ucraniana, un hombre que se ha convertido en símbolo de lucha tras años de guerra con Rusia. Ha sobrevivido a ofensivas, bombardeos y crisis políticas, pero ahora enfrenta un reto distinto: convencer a Trump de que Estados Unidos debe seguir apoyando a Ucrania. Las expectativas son altas. Pero lo que nadie esperaba era que esta reunión terminaría en una de las confrontaciones diplomáticas más tensas de los últimos años. Capítulo 1. Una negociación de alto riesgo. La guerra en Ucrania ha sido un tema central en la política internacional desde hace años. Con la llegada de Trump nuevamente a la Casa Blanca, la estrategia de Estados Unidos ha cambiado. Ya no hay cheques en blanco, ya no hay apoyo incondicional. Ahora, todo debe negociarse. El acuerdo en discusión es clave. Ucrania ofrece acceso a sus minerales estratégicos, tierras raras, recursos esenciales para la fabricación de tecnología avanzada, desde microchips hasta sistemas de defensa. A cambio, Kiev espera garantías de seguridad y apoyo financiero para su reconstrucción. Zelensky llega con una misión clara: asegurar la ayuda estadounidense a largo plazo. Para él, esto no es solo una negociación comercial, es un asunto de supervivencia. Trump, sin embargo, tiene otras prioridades. Su lema siempre ha sido America First, y su enfoque en la política exterior es diferente. Su gobierno ya ha anunciado recortes en la ayuda militar a Ucrania y busca una solución rápida al conflicto. Para Trump, la prioridad es evitar que Estados Unidos se involucre aún más en una guerra que no le conviene. Pero la tensión estalla mucho antes de lo esperado. Capítulo 2. El choque entre dos líderes. La reunión inicia en la sala de gabinete de la Casa Blanca. Zelensky presenta su caso con firmeza. Explica que sin el apoyo de Estados Unidos, Ucrania podría quedar vulnerable ante una nueva ofensiva rusa. Insiste en que el acceso a tierras raras es una oportunidad no solo para Ucrania, sino también para fortalecer la industria estadounidense. Trump escucha, pero no tarda en interrumpir. Sus expresiones cambian. Su tono es más directo, más agresivo. Mira, Volodymyr, no estás en una buena posición. Las palabras caen como un balde de agua fría. El presidente estadounidense no está dispuesto a ceder tan fácilmente. Tienes que entender algo. No podemos seguir enviando dinero sin un plan de paz. Tú no quieres negociar con Rusia, tú quieres que nosotros sigamos financiando la guerra. Eso no va a pasar. Zelensky no lo puede creer. Para él, esto no es solo una negociación comercial, es una cuestión de principios. Ucrania ha resistido la invasión rusa gracias al apoyo occidental, y ahora siente que Estados Unidos está dando un paso atrás cuando más lo necesitan. Pero Trump no está dispuesto a seguir con lo que él llama un cheque en blanco para Kiev. Estás jugando con la Tercera Guerra Mundial. La frase resuena en la sala. Silencio absoluto. Los asesores de ambos líderes bajan la cabeza. Las cámaras capturan cada detalle. Trump está acusando directamente a Zelensky de llevar el conflicto a un punto sin retorno. Capítulo 3. El punto de quiebre. Zelensky responde: Señor presidente, si Ucrania cae, Europa estará en peligro. Y si Europa cae, Estados Unidos no estará a salvo. Trump niega con la cabeza. Para él, esta es una guerra ajena, un conflicto que debería resolverse con negociaciones y no con más armas. No es nuestro problema. No podemos proteger a todo el mundo. La paz no se logra enviando más dinero a Ucrania. Zelensky está furioso. Su país ha resistido la invasión rusa durante años con la esperanza de que Occidente no les abandone, pero ahora siente que Trump está dándole la espalda. Las miradas se cruzan. La tensión es palpable. Y entonces sucede lo inesperado. Zelensky se levanta abruptamente. Los medios capturan la escena en vivo. Si Estados Unidos abandona a Ucrania, la historia los juzgará.
El presidente ucraniano se gira y abandona la sala sin esperar respuesta. La reunión ha terminado antes de lo previsto. Las negociaciones están rotas. Y el mundo ahora se pregunta, ¿qué pasará después? Capítulo 4. Las consecuencias inmediatas. Las noticias explotan en todos los medios del mundo. Ruptura entre Estados Unidos y Ucrania. Trump y Zelensky chocan en la Casa Blanca. Trump acusa a Zelensky de jugar con la Tercera Guerra Mundial. Ucrania abandona las negociaciones con Estados Unidos tras tenso enfrentamiento. Los aliados de Ucrania reaccionan con preocupación. La Unión Europea expresa su apoyo a Zelensky, pero sin el respaldo de Estados Unidos, las estrategias deben cambiar. Rusia celebra. Desde Moscú, la noticia es recibida como una victoria. Si Estados Unidos se retira del conflicto, Putin tendrá el camino más despejado para aumentar la presión sobre Kiev. China observa con atención. Beijing ha mantenido una posición ambigua sobre la guerra en Ucrania, pero un alejamiento entre Washington y Kiev podría abrirle oportunidades estratégicas. Y en medio de todo esto, el futuro de Ucrania queda en la incertidumbre. Capítulo 5. ¿Qué sigue ahora? La gran pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Ucrania buscará nuevos aliados? ¿Europa podrá suplir la ausencia de Estados Unidos en el conflicto? ¿Trump reconsiderará su postura? ¿O estamos viendo el principio del fin del apoyo occidental a Kiev? El mundo observa, las tensiones aumentan y el destino de la guerra en Ucrania sigue en juego. Pero esto aún no ha terminado. El debate está abierto. Y el futuro, aún incierto. Capítulo 6. El impacto internacional de una negociación fallida. La confrontación entre Trump y Zelensky no es solo un episodio aislado. Sus repercusiones están sacudiendo los cimientos de la geopolítica global. Las reacciones no se han hecho esperar, y los diferentes actores internacionales han comenzado a mover sus fichas en este nuevo tablero de incertidumbre. En Europa, el desconcierto es evidente. Durante años, la Unión Europea ha apoyado firmemente a Ucrania, pero siempre con el respaldo de Estados Unidos como pilar fundamental. Sin Washington al mando de la estrategia occidental, las preguntas son inevitables. ¿Deberá la UE aumentar drásticamente su apoyo a Kiev? ¿Está Europa preparada para asumir el liderazgo en el conflicto sin la protección de Estados Unidos? Países como Alemania y Francia han expresado su preocupación por la postura de Trump. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha declarado que Europa no puede permitirse perder a Ucrania, mientras que el canciller alemán, Olaf Scholz, ha sugerido que la UE podría plantearse un mayor involucramiento en el conflicto si Estados Unidos sigue alejándose. Pero la situación es compleja. Muchos países europeos ya están lidiando con crisis económicas y políticas internas que dificultan su capacidad de acción. Con el invierno acercándose y la dependencia del gas ruso aún presente en varias naciones, la incertidumbre sobre cómo manejar esta crisis es cada vez mayor. Capítulo 7. Rusia celebra y aumenta la presión sobre Kiev. Mientras tanto, en Moscú, las noticias desde Washington han sido recibidas con satisfacción. El Kremlin no ha tardado en aprovechar la situación. Vladimir Putin ha hecho declaraciones en las que sugiere que Estados Unidos ha entendido finalmente que Ucrania no puede ganar esta guerra. Los medios rusos han utilizado la confrontación entre Trump y Zelensky como una señal de que el apoyo occidental a Kiev está comenzando a desmoronarse. En los programas de televisión estatales, analistas cercanos al Kremlin hablan de un posible colapso del régimen ucraniano si la ayuda estadounidense se detiene por completo. Y esto no es solo propaganda. En el terreno militar, Rusia ha intensificado sus operaciones en el este de Ucrania. Informes indican que las fuerzas rusas han comenzado a lanzar nuevos ataques sobre posiciones estratégicas cerca de Kharkov y Donetsk, aprovechando la incertidumbre política en Occidente. Para Kiev, este es un momento crítico. Sin una respuesta clara de sus aliados, el temor a una escalada en el conflicto se vuelve más real que nunca. Capítulo 8. China y su juego silencioso. En medio de este caos, hay un actor que observa en silencio, calculando cada movimiento. China. Beijing ha mantenido hasta ahora una posición ambigua en el conflicto ucraniano. Aunque ha evitado condenar abiertamente la invasión rusa, tampoco ha mostrado un apoyo militar directo a Moscú. Sin embargo, con la ruptura entre Trump y Zelensky, las oportunidades para China se multiplican. Desde hace meses,
China ha intensificado su relación comercial con Rusia, comprando petróleo y gas rusos a precios reducidos y fortaleciendo su influencia en Eurasia. Ahora, con la posibilidad de que Estados Unidos se retire del conflicto, Beijing podría asumir un papel más destacado en las negociaciones de paz. El ministro de Relaciones Exteriores chino ha insinuado que China podría ofrecerse como mediador entre Rusia y Ucrania, un movimiento que le permitiría consolidar su posición como potencia global mientras debilita la influencia de Occidente en la región. Para Ucrania, esta opción es complicada. Si bien una intervención china podría significar un alto al fuego, también podría implicar concesiones territoriales a Rusia, algo que Kiev ha rechazado rotundamente hasta ahora. Capítulo 9. El escenario político en Estados Unidos. La confrontación entre Trump y Zelensky no solo ha sacudido la política internacional. En Estados Unidos, la reacción ha sido inmediata y dividida. Los demócratas han criticado duramente la actitud de Trump. El expresidente Joe Biden ha declarado que dar la espalda a Ucrania es un error histórico que pondrá en peligro la seguridad global. Varios congresistas demócratas han advertido que la decisión de Trump podría tener consecuencias devastadoras para la estabilidad de Europa. Sin embargo, en el Partido Republicano, las opiniones están divididas. Mientras que algunos aliados de Trump han defendido su postura argumentando que Estados Unidos no puede seguir financiando una guerra sin fin, otros republicanos han mostrado preocupación por el impacto que esta decisión podría tener en la posición de Estados Unidos como líder mundial. Los analistas políticos en Washington señalan que la postura de Trump no solo responde a una estrategia geopolítica, sino también a cálculos electorales. Con la campaña presidencial en marcha, Trump busca consolidar el apoyo de su base, que ha mostrado un creciente rechazo a la intervención estadounidense en conflictos extranjeros. Pero esta estrategia podría volverse en su contra. Si la situación en Ucrania empeora y Rusia logra avances significativos en el conflicto, Trump podría enfrentar críticas por haber debilitado la posición de Estados Unidos en el mundo. Capítulo 10. El futuro incierto de Ucrania. Para Ucrania, la situación es crítica. Sin el respaldo incondicional de Estados Unidos, Zelensky y su equipo deben replantear su estrategia. En los próximos días, el gobierno ucraniano buscará reforzar sus lazos con la Unión Europea y otros aliados. Se espera que Zelensky viaje a Bruselas para reunirse con líderes europeos y asegurar nuevos compromisos de apoyo militar y financiero. Al mismo tiempo, Ucrania enfrenta desafíos internos. La guerra ha dejado al país en una situación económica frágil, y la posibilidad de una reducción en la ayuda extranjera podría agravar la crisis. En Kiev, la incertidumbre es palpable. Los ciudadanos ucranianos, que han resistido años de guerra, ahora se preguntan si Occidente realmente estará a su lado hasta el final. Capítulo 11. El riesgo de una nueva escalada. Con el conflicto aún lejos de resolverse, muchos expertos advierten que esta situación podría desencadenar una nueva escalada en la guerra. Si Rusia percibe que Ucrania está debilitada, podría lanzar una ofensiva a gran escala para tomar el control de más territorios. Al mismo tiempo, si la Unión Europea decide intensificar su apoyo a Kiev, la tensión con Moscú podría aumentar aún más. En este escenario, el riesgo de que el conflicto se extienda más allá de las fronteras de Ucrania es real. Los países bálticos y Polonia han expresado su preocupación por la posibilidad de que Rusia amplíe sus ambiciones territoriales. Mientras tanto, la OTAN sigue en estado de alerta. Aunque Trump ha evitado compromisos directos con Ucrania, la alianza ha reiterado su apoyo a los países miembros en caso de una agresión rusa. Capítulo 12. ¿Qué sigue ahora? El mundo está en vilo. La ruptura entre Trump y Zelensky ha cambiado el juego, pero el desenlace aún es incierto. ¿Estados Unidos reconsiderará su postura si la guerra en Ucrania se intensifica? ¿Podrá la Unión Europea asumir el liderazgo en el apoyo a Kiev? ¿China intervendrá en las negociaciones? ¿Rusia aprovechará la situación para lanzar una ofensiva decisiva? Cada una de estas preguntas tiene el potencial de redefinir el equilibrio de poder global. El reloj avanza, las decisiones se tomarán en los próximos días y el destino de Ucrania, de Europa y del mundo entero sigue en juego. Pero esto aún no ha terminado. Capítulo 13. El efecto dominó en la geopolítica global. El impacto de la ruptura entre Trump y Zelensky no se limita a la relación entre Estados Unidos y Ucrania. Este episodio está provocando un efecto dominó en la geopolítica mundial, reconfigurando alianzas,
forzando nuevos compromisos y, sobre todo, sembrando una incertidumbre sin precedentes. El mensaje que ha enviado Trump con su postura es claro: Estados Unidos ya no será el garante automático de la seguridad internacional. Esto abre la puerta a un cambio en la estructura del poder global, donde otras potencias pueden aprovechar el vacío de liderazgo dejado por Washington. En Medio Oriente, por ejemplo, aliados tradicionales de Estados Unidos, como Israel y Arabia Saudita, observan con preocupación cómo la administración de Trump parece alejarse de los conflictos en el extranjero. Esto podría acelerar sus propios planes de seguridad y fomentar nuevas alianzas con China o incluso con Rusia. En América Latina, el impacto también se siente. Algunos gobiernos de la región, históricamente alineados con Washington, se preguntan si la falta de compromiso de Trump con Ucrania es una señal de lo que podría suceder si enfrentan sus propias crisis. El tablero geopolítico está cambiando, y nadie sabe con certeza cuál será el nuevo equilibrio de poder. Capítulo 14. Ucrania se queda sin tiempo. Mientras el mundo intenta entender las consecuencias de esta ruptura, Ucrania enfrenta su momento más difícil desde el inicio de la invasión rusa. Con las negociaciones con Estados Unidos suspendidas, Zelensky y su equipo buscan desesperadamente nuevas opciones. Los intentos por fortalecer la relación con la Unión Europea son evidentes, pero la pregunta clave sigue siendo: ¿será suficiente? Sin la capacidad económica y militar de Estados Unidos, Europa tiene un límite en lo que puede ofrecer. Francia y Alemania han expresado su compromiso con Ucrania, pero hasta ahora no han logrado articular una estrategia clara para llenar el vacío dejado por Washington. Al mismo tiempo, el frente de batalla en el este de Ucrania sigue activo. Rusia, viendo la falta de apoyo estadounidense, ha incrementado sus ataques y ha enviado refuerzos a las zonas en disputa. En Donetsk y Lugansk se han reportado bombardeos masivos que indican una nueva fase en la ofensiva rusa. Si Ucrania no logra asegurar apoyo adicional en las próximas semanas, la situación en el campo de batalla podría inclinarse en favor de Moscú. Capítulo 15. Rusia entra en acción. Desde el Kremlin, la ruptura entre Trump y Zelensky ha sido recibida como una victoria estratégica. Vladimir Putin, que ha apostado por la fatiga de Occidente en el conflicto ucraniano, ahora tiene más razones para intensificar su ofensiva. La propaganda rusa ya está difundiendo el mensaje de que Occidente se está rindiendo, una narrativa que podría debilitar la moral de las tropas ucranianas y de la población civil. Los informes de inteligencia sugieren que Rusia podría estar preparando una ofensiva de gran escala en las próximas semanas, buscando tomar ventaja del caos diplomático en Occidente. Esto podría implicar un aumento en los ataques con misiles, más incursiones en el este del país y un intento por consolidar aún más su control sobre los territorios ocupados. Para Putin, este es el momento ideal para presionar a Ucrania a aceptar negociaciones de paz en términos favorables para Moscú. Capítulo 16. Las opciones de Europa. Con Estados Unidos alejándose de la crisis, Europa enfrenta una decisión crucial: asumir el liderazgo en el conflicto. Esto significaría un aumento drástico en la ayuda militar a Ucrania, el envío de más armas y la posibilidad de una mayor implicación en la guerra. Pero también representaría un riesgo enorme, ya que Rusia podría considerar esto una escalada y responder con más agresión. Intentar negociar con Rusia. Algunos países europeos han sugerido que tal vez sea momento de buscar un alto el fuego y explorar negociaciones con Moscú. Sin embargo, Ucrania ha dejado claro que no aceptará ninguna paz que implique la cesión de territorios. Esperar a que Trump cambie de postura. Esta opción es arriesgada porque no hay garantía de que el presidente estadounidense reconsiderará su posición. Además, esperar podría significar perder más territorio ante los avances rusos. La Unión Europea se encuentra en una encrucijada, y cada decisión que tome tendrá consecuencias a largo plazo. Capítulo 17. China se pronuncia. Hasta ahora, China ha jugado un papel más bien pasivo en el conflicto ucraniano. Pero con la inestabilidad en Occidente, Beijing ha visto la oportunidad de posicionarse como mediador en el conflicto. El gobierno chino ha sugerido que está dispuesto a organizar negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia. Esta propuesta ha sido recibida con escepticismo en Europa y Washington, pero con interés en Moscú. Para China, esta es una oportunidad única de consolidar su influencia internacional y presentarse como una potencia capaz de resolver conflictos globales, a diferencia de Estados Unidos, que parece estar retrocediendo. El problema es que cualquier mediación de China probablemente favorecería a Rusia,
algo que Ucrania difícilmente aceptaría. Capítulo 18. ¿Qué pasará con Trump? Dentro de Estados Unidos, la decisión de Trump de alejarse del conflicto en Ucrania ha generado un debate intenso. Los sectores más nacionalistas y aislacionistas han aplaudido la postura del presidente, argumentando que Estados Unidos no debería seguir involucrándose en conflictos ajenos. Pero otros dentro del Partido Republicano han expresado su preocupación por cómo esto afectará la imagen de Estados Unidos como potencia global. Senadores republicanos han advertido que permitir que Rusia gane en Ucrania podría ser un error estratégico que más tarde costará caro. Si la situación en Ucrania empeora y Rusia logra avances significativos, Trump podría verse presionado a cambiar de postura. Capítulo 19. El mundo en una encrucijada. El conflicto entre Trump y Zelensky no es solo una disputa diplomática. Es un reflejo de algo mucho más grande, el fin de una era de liderazgo incuestionable de Estados Unidos en la política mundial. Con Washington retirándose poco a poco del conflicto, Europa, Rusia, China y otros actores globales se ven obligados a redefinir sus estrategias. El mundo está cambiando. La guerra en Ucrania continúa. Los movimientos que se realicen en los próximos días y semanas podrían determinar el futuro no solo de Ucrania, sino de todo el equilibrio de poder global. Capítulo 20. Incertidumbre y consecuencias. El futuro de Ucrania es más incierto que nunca. Si Estados Unidos no regresa al conflicto, la situación en el frente podría volverse crítica para Kiev. Si Europa decide intervenir con más fuerza, la guerra podría intensificarse a niveles peligrosos. Si Rusia aprovecha la inestabilidad, Ucrania podría enfrentar su mayor crisis desde la invasión. Si China asume un papel central, el equilibrio global podría cambiar de forma radical. El mundo observa con atención. El reloj avanza. Las decisiones que se tomen en los próximos días podrían definir el rumbo de la historia. Pero esto aún no ha terminado.